Buenas noches con todos. Buenas noches, Alison, Daniela. Buenas noches, Ana. Buenas noches, José Castillo. Buenas noches, Ronald. Hoy vamos a iniciar un tema como lo hicimos en los primeros casos, donde realizamos un ingreso de régimen de ingreso. Ahora veremos otro régimen distinto para ver cómo connotan las diferencias, ¿ya? Recordemos bien que ya usted tiene una idea del proceso de lo que es el estado de envíos, de lo que es el régimen y lo que es manifiesto. He enviado material del documento que vamos a desarrollar hoy. He enviado la guía aérea y he enviado el documento de manifiestos también para que pueda ver los pasos, ¿no? Permítame visualizar el chat porque no lo puedo ver desde aquí. Bien, buenas noches, Ronald. Buenas noches, Alison. Buenas noches, Ana. Bien, entonces voy a iniciar en breve, entonces ya primero registrando la asistencia y luego empezando vamos a efectuar. Caramba, ¿dónde está? Déjeme ver el chat. Muy buenas noches, José Castillo. Bien, vamos a iniciar el tema recordándoles siempre que lo que les he dicho siempre, que cada régimen aduanero tiene una particularidad ya para efectuar su ingreso y su información. Así que vamos a ver un caso con igual que el primero, para ver cómo lo vamos a aplicar, ¿ya? Y con estos documentos de los que haremos, pues, ya tenemos la base de datos para hacer ingresos, ¿ya? Permítame proyectar la diapositiva. El 2018. Telespacho, se equivocó. En continuación veremos régimen de salida. Régimen de salida. Usted tiene el documento, si me puede seguir con el documento en mano, solamente que en el documento le he adicionado, a usted le he dado los documentos, mejor dicho, le he adicionado los papeles. Los formatos creo que ya los tiene, me parecen, tanto el formato A como el formato B. A diferencia de otros regímenes, nosotros haremos hoy, empezaremos por el régimen, por el formato A. Déjame ver. Estamos. Entonces voy a tomar la asistencia. Vamos a ver en asistencia. Está Son, está Ana, José Castillo, Ronald, Jocelyn y Jocelyn, ¿no? Ya está. Entonces tengo la asistencia registrada de Alison, Ana, José Castillo, Ronald y Jocelyn, ¿de acuerdo? Jocelyn. Bien. Sí, no se preocupe, el tráfico el día de hoy ha sido pero más pesado, demasiado. Y el internet se suma al problema, ¿no? Tráfico, internet se suma al problema. Bien, encima el horario para guardarse a las 9 que congestiona más las avenidas. Bien, entonces vamos a dar inicio. Voy a hacer un preámbulo. Usted tiene los documentos, usted ya tiene el formato A. Con el formato A es que empezaremos a ver la información. Y para esto, a diferencia de los anteriores, en este caso usted más bien me va a dar información para poder evaluar si usted está en sintonía con la información que le he dado, para que sí ya pueda ingresar al sistema. O sea, que ya no va a haber dudas ni preguntas porque usted tiene la información completa, ¿ya? Ya he completado la parte 1. Un régimen de ingreso, ahora vamos por un régimen de salida, hemos hablado del estado de envío, cómo tiene que consultar, hemos hablado de la casuística en los regímenes aduaneros, cuando tienes problema con el proveedor, con régimen, con la numeración, también lo voy a mencionar en la guía que voy a exponer para ustedes, y hoy hablamos de un régimen y usted tiene documentos, ¿ya? Permítanme exponer entonces antes, ¿ya? Tenemos documentos claramente. Buenas noches,
Buenas noches, Marta. Bien, tenemos dos documentos, la DAN y la simplificada. La DAN y la simplificada. Recordemos que el formato DAN registra un valor mayor en el ingreso. Muy buenas noches, Marta. Mayor en el ingreso a $2,000 y en su salida mayor a $5,000. Quiere decir que mayor a $2,000 en el código 10 y mayor valor estamos a $5,000 en el código 41. Sigue cuando los valores son menores, para lo anteriormente, si menor a 5,000, menor a $2,000, entonces dentro de los regímenes simplificados. Quiere decir que podremos pensar en el documento principal que sería la declaración simplificada, pero la DAN no es exclusivamente de un valor mayor a 2,000 en el ingreso, mayor a la salida de 5,000, sino que de utilizarla. Tomen en cuenta eso. Cuando la presentación del declarante casilla 8 lo realiza pues el representante negro, ¿ya? Sería una de las situaciones que tiene que tomar en cuenta. No es una regla, pero que la da mayor, abarca mayor información. Por tanto, en este caso es la razón por la que yo trabajo la DAM. ¿Ya? La DAM, miren los documentos, la factura social, tiene el documento de la guía de remitente, tiene el warehouse, tiene la guía aérea, ¿de acuerdo? Guía aérea, warehouse, factura y documento de guía remitente. ¿Por qué? Porque vamos a ver los plazos. Acá, a diferencia de la importación, el plazo pende en tierra, pende en suelo. Claro, cuando la dan es mayor a $2,000 en el ingreso, estamos hablando de una IMPO. Cuando hablamos de mayor a 5,000, estamos hablando de una EXPO. O siempre, en este caso que le presento, siempre hay excepciones a la regla. Téngalo en cuenta, siempre pueden haber excepciones. Y este es un caso de excepciones debido a que interviene un declarante. Por eso que vamos a hacer el análisis de la casilla 8. Quiero que comprenda, para sacarlo del cuadro, de que no se va a encasillar con que la DAN realmente opera en un solo ámbito, sino que la DAN también puede utilizarse con excepcionalidad. Y estos son los casos que vamos a desarrollar. ¿Sí? Bien, entonces recordemos esto que muestra una diapositiva, que es un recordatorio de los valores de FOB, tanto en el ingreso como en la salida, determinando el régimen general y el régimen especial. Ahora pasemos a recordar, para entrar de lleno en este tema, cuáles son los regímenes de exportación. Para los que no han dado legislación, no se preocupen, no hay problema. Lo vamos a recalcar con aquellos que han llevado la legislación aduanera, ¿ya? Bien, recordemos, ¿cuántos regímenes de exportación tenemos? ¿Cuántos regímenes de exportación tenemos? Lo voy viendo, por el chat lo voy viendo, ya lo voy diciendo por el chat, por favor, ¿sí? Para anotar su participación, ¿ya? Acuérdese que las evaluaciones basan más bien en la pregunta-respuesta, ¿de acuerdo? Pregunta-respuesta. Se va dialogando, no espere un examen directo. Cada vez que interviene, y ahora como ahora, vamos a evaluar, usted identifica los datos de la casilla, tiene la idea, entonces vamos a ir ya evaluando, ¿ya? Para dar término ya al fin de mes con todo esto. Bien, entonces veamos, ¿cuántos regímenes de exportación tenemos? ¿Cuántos son los regímenes de exportación y cuáles son? Recordemos, por favor. ¿Cuáles son los regímenes de exportación y cuántos somos? Puede participar a través del chat. No te va equivocar, ¿ya? Porque estamos en una situación de mejorar nuestros conocimientos, ¿sí? Importante que participar. Profesor. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Está preguntando cuántos regímenes de exportación hay? Sí, correcto. Marta, ¿no? Sí, profesor. ¿Son dos? Exportación Sí, definitiva correcto, son y dos. temporal para reimportación. Correcto, muy bien. Gracias, Marta. Muy bien, excelente. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, con la exportación temporal para reimportación en un estado y la exportación definitiva,
Yo quiero que evalúe el documento de la factura, el documento del warehouse, que nos diga exactamente el tipo de operación que vamos a realizar. Esta intención de hoy, ¿no? Con los documentos vamos a ir identificando los procesos, ¿ya? Entonces, yo le presento a usted los documentos, en la diapositiva voy a ir pasándolo, le las he enviado la factura comercial, ¿ya? Déjenme evaluar, tenemos la factura comercial, seguido de ella tiene el documento de la guía aérea, también está en la diapositiva como en un solo documento, debido a que la información más adecuadamente, ¿ya? Por eso lo hice. Por eso se duplica la información del documento de transporte, tanto en la PDF primera como en la PDF donde solamente está solo el documento de transporte. Tenemos el documento de factura comercial. Tenemos el documento de la guía aérea. Tenemos el documento de la guía de remisión. Y tenemos el documento del warehouse. Bien, entonces tenemos 4 documentos para poder realizar la información en la declaración aduanera del formato A. Del formato A. Acuérdense que lo importante es tener en cuenta que cuando uno realiza en el sistema un ingreso lo realiza con el formato B. Cuando realiza un régimen de salida, lo realiza a través del formato A. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta como estamos haciendo hoy. Los ingresos lo realizamos con el formato B y la salida de los regímenes con el formato A, ¿no? Por eso vamos a iniciar hoy con el formato A. Entonces, ¿qué vamos a identificar? El régimen aduanero que estamos cumpliendo. Este régimen aduanero que vamos a cumplir, le voy a mostrar el encabezado de la declaración aduanera para entender entonces identificar el encabezado. El encabezado de la declaración aduanera, si lo tienes a la mano en la declaración, me comunica, ¿sí? Si lo tiene a la mano, me comunica si tienes el formato A en la mano. Porque creo que fueron enviados los formatos A, B y C. Entonces, el seguimiento a esta no tiene los formatos. A ver, déjeme ver. Hay un grupo, a ver qué potencial grupo tiene. A ver, alguien del grupo. Déjenme ver a ver, conténle el grupo, por favor, mientras yo hago mis maniobras para solucionar realmente este inconveniente. Rapidito, ¿ya? Creo que sí enviamos el formato. Déjenme revisar, Déjenme revisar el formato. Déjenme revisar. Entonces déjenme acá ver el tema, repito, voy a ver el tema. Vamos a solucionar el tema, repito, ¿ver? Ya está. La gente siempre pudieron. Vamos a ver. Denme un segundo para solucionar el problema, ¿ya? Si no lo tiene, ahorita solucionamos el inconveniente rápidamente. Presentación, archivo, materiales, y acá. ¿Sí? Y necesito la tarjeta. Ya está, acá. Ya está. Permíteme solucionar el problema, ¿sí? A ver.
Sí, por favor, denle la información a las compañeras para que también tenga acceso a la información. Sí, sería lo más conveniente. ¿Ya? Ya. Agréguenle al grupo para que en su grupo entonces descarguen el documento. Ronald, sí, por favor, para que tengan los formatos. Traten de agregar. Bien, avísenme cuando tengan los formatos. Revisen siempre la información en su grupo que tienen, ahí tienen los formatos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Me confirma cuando tienen los formatos descargados para que me pueda visualizar y vamos a ir haciendo comentario para entonces indicarle cada parte que vamos a ir manejando, ¿sí? Listo, entonces lo único que tiene que hacer en este momento es entonces tener a la mano el formato A, ¿ya? Y entonces trabajaremos con la información del formato A. ¿Sí? Me comunico cuando tengan el foto entonces A, ¿no? Para que usted me vaya siguiendo. Si es que no se puede visualizar por el internet en este momento, vamos comentando, usted ya se va guiando del formato, en qué parte estamos. Si tiene los documentos ya descargado a la mano, también con mucha más razón. Entonces, comunicar en el grupo.
Bien, lo que tenemos son los documentos. ¿Sí? El anterior, B, sí, Alison, dígame. ¿Puede oír ahora? Me avisan si tiene formato A para entonces ir comentando la sesión y usted va mirando desde su formato A la más doc para que tome en cuenta la información. Sí, lo que necesito es la información que usted me va a dar cuando le pregunte y hablemos de la casilla correspondiente. Ah, entonces, en esta sesión de usted, en la segunda. Bien, Marta, gracias. Entonces, confirme si tenemos el formato principal, que es el formato A, por favor. En pantalla, de formato A, porque en base a los documentos que usted tiene, vamos a ir entonces haciendo mención al punto. Si tiene el formato A, para empezar y con sus documentos que le he enviado, vamos a ir comentando cada parte, ¿sí? Cada parte. Esta parte del encabezado, entonces tendremos que tener a la mano el documento de transporte, que es la guía aérea, para ir haciendo mención entonces al encabezado de la casilla de formato A. Usted puede revisar su guía aérea, la guía aérea mostrar de dónde ha salido, de qué aeropuerto, ya sea qué aeropuerto hace su ingreso o destinación, puerto de destinación destination, dice San Francisco. Entonces lo que determinaremos entonces dice la aduana. En el formato A de declaración, la información correspondiente, digamos por ser la capital,
¿Se escucha entrecortado? A ver, déjenme apagar mi micrófono y volver a encender. A ver qué está pasando. Bien, acabo de conectar mi audio. Me dicen si puede. Acabo de reconectar el audio y me dicen si se puede oír mejor. Sí, recortado el audio. La diapositiva. La diapositiva también se puede visualizar. Bien, entonces el audio se escucha muy bajo, entrecortado, no se oye bien. Si la diapositiva también que está en pantalla no se puede visualizar. Dígame por favor para ver la manera de poner... Por momentos se escucha entrecortado. Sí, como que se va la señal. La diapositiva sí se visualiza. Muy bien, entonces empecemos. Formato guía aérea en la mano, la guía aérea en la mano, por favor. Y entonces empecemos con el encabezado, ¿sí? Entonces, se escucha distorsionado y cortado. A ver, déjenme ver cómo. Sí, efectivamente, estamos en la diapositiva formato A, el encabezado. Sí, bien, veamos. Entonces, estamos diciendo que la aduana de ingreso era 235. Entonces, en donde dice aduana, colocaremos aduana aérea, el código 235. Vamos a identificar lo principal. Destinación. ¿Qué código colocaríamos en destinación? ¿Cuál es el código que vamos a utilizar? El código que vamos a utilizar es el código provisional de la 40, ¿de acuerdo? De la 40. Ahora vamos a ver, ¿recuerdan a qué se refería la casilla de modalidad? ¿Recuerdan a qué se refería? José Castillo, estamos en el formato A y estamos trabajando con el documento de transporte, ¿sí? Con el documento de transporte que es la guía aérea. Guía aérea.
tengamos a la mano la información de la guía aérea. Bien, ¿se ubican? La modalidad en la exportación, ¿qué modalidad iría? ¿Qué modalidad creen ustedes que va a ir? ¿Y recuerdan cuáles son las modalidades? ¿A qué refiere la casilla de modalidad? No, ese es el warehouse, es tu recepción de ingreso en el almacén, José Castillo. Es como tu volante, pero en este caso es el aéreo. Tu warehouse es como tu volante. Tu guía aérea fue enviada en un formato aparte. También lo tienes en la diapositiva. Lo tienen en la diapositiva inicial, por si acaso. Ahí está, pero no se va a poder clarificar bien. Por eso es que lo envié aparte, porque necesitamos que vieran los datos de manera más amplia, ya que en el formato del PDF no se iba a ver bien. Sí, la que es una sola diapositiva, José Castillo, en la guía aérea. La que es una sola, un solo formato, dice guía aérea, el formato dice, tiene las iniciales de ABW. Tiene las iniciales del ABW y es el documento, ¿sí? También tengan a la mano el otro formato porque está la factura comercial. Pero sí hay 3 documentos, ¿no? Con la fecha hoy día. Con la fecha hoy día han sido enviados, tiene la fecha hoy día, es la que indica que hay 3 documentos. Con la fecha hoy día. Ya el último, el primero es la PDF de los documentos. El segundo es la guía aérea. Y el tercero es el manifiesto, pero solamente mencionando las partes del manifiesto de salida. Bien, recordemos la modalidad de despacho. La modalidad de despacho en los regímenes aduaneros, claro, la modalidad de despacho, Jocelyn, se refiere explícitamente a la modalidad anticipada, urgente y diferida, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como es un régimen de exportaciones, aquí no hay aplicación de modalidades. Quiere decir que aquí no se aplican las modalidades como se aplica en el formato del ingreso, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta eso. En la importación hacemos uso de la modalidad de despacho, la modalidad anticipada, la modalidad urgente y la modalidad diferida. En una exportación simplemente se considera su salida, ¿ya? Por tanto, no hay una modalidad de despacho que apliquemos, ¿ya? Por si acaso. Pero si aplicamos, vamos a aplicar donde dice tipo de despacho. Pero sí vamos a aplicar donde dice tipo de despacho. ¿Por qué vamos a aplicar donde dice tipo de despacho? Porque sucede que la exportación tiene diversas modalidades para ser atendida y entonces se puede decir técnicamente que hay diferentes maneras de poder aplicarla. O sea, recordemos, en la salida aplicamos designación, pero la casilla de modalidad no se aplica. Lo que sí aplicamos es el tipo de despacho, ¿de acuerdo? El tipo de despacho. Entonces, en el tipo de despacho vamos a comprender que va a haber 4 situaciones especiales. Técnicamente son 3. La modalidad normal, o sea, una salida de una exportación cuyo carácter es definitivo, 0-0, la prestación de servicios a las naves, que es la 02, y la prestación de los embarques parciales. Porque recuerden que nosotros cuando negociamos en las exportaciones,
Tenemos el carácter de decir que podemos concluir en que estamos enviando una negociación de 5 contenedores, pero da la situación de que de repente nos cancelen algunos de ellos y entonces solo nos quede la situación de acogernos entonces a la realidad que es enviar 3 o 2, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que decimos que aquí la situación particular es que el tipo de despacho identifica las diversas maneras como se puede aplicar un régimen aduanero, ¿ya? Las diversas maneras. En cambio, la modalidad aplica solamente al tratamiento del ingreso, ya si es anticipado, urgente, excepcional. La importación no tiene una modalidad específica como tipo de despacho, sino que tiene un ingreso único. La exportación, sin embargo, puede ser enviada por parciales, puede ser enviada como envío único de exportación definitiva o puede darse bajo la situación de prestación de servicios a las naves, ¿de acuerdo? Esas son las consideraciones que vas a manejar en torno a esta situación que estamos mencionando de la exportación definitiva, ¿sí? De la exportación. ¿Se entendió esa parte? Me dice, por favor, si han comprendido esta parte, ¿sí? Esta parte es la que necesito, si se ha podido entender o aclarar para seguir explicando. Voy a mirar el chat porque el chat se me pone. Bien, empezamos. Entonces, la destinación, sí llenamos. Código 41, ¿ya? La destinación sí llenamos. No vamos con el 40 porque los datos son provisionales. Y cuando embarcamos, 41. Empezamos con la 40. Destinación, 40. ¿De acuerdo? Bien, a ver, Ronald, Allison, José Castillo, ¿se puede oír? ¿Se puede oír para poder explicar? Los ancianos, muy bien. Callen. Sí, muy bien, ya. Entonces vamos explicando. Donde dice destinación, aplicamos porque la destinación marca el régimen aduanero, indica el régimen aduanero. Es decir, que como estamos aplicando una salida, y Marta nos recordaba que tenemos la exportación definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Solamente dos. Vamos a aplicar la exportación, pero la exportación connota dos plazos. Artículo 61 de la Ley General de Aduanas, donde dice que los datos entre la numeración y antes del zarpe de la nave se consideran provisionales. Desde el zarpe de la nave en adelante se va a la regularización para obtener el 41, que es el definitivo. Entonces, por tanto, donde dice destinación, vamos a aplicar el código 40. Donde dice modalidad, no aplicamos, porque las exportaciones no se envían ni diferidas, ni anticipadas, ni urgentes, ¿de acuerdo? No existe. Solamente diremos que se envían de carácter normal, es decir, 0-0, normal. Ahora, ¿habrá otra manera en que la exportación se puede enviar? Cuando dice tipo de despacho, entendemos entonces que la exportación se puede aplicar de otras maneras en la situación del envío, por parciales, por envío único o por la asistencia de servicio. Eso es lo que refiere a tipo de despacho, pero modalidad en la exportación no hay. ¿Sí? ¿Me pueden oír? La modalidad no hay. Lo que aplicamos es tipo de despacho. Permítame entonces ver si pasamos la diapositiva para que se pueda visualizar, ¿de acuerdo? Le vamos a aplicar la diapositiva a ver si se puede explicar. Vamos a explicar, a ver, voy a ir hacia atrás. Voy a dar un poco mi diapositiva porque trataba de explicar los regímenes, pero no se va a poder explicar los regímenes. Ya. Voy a dejar en pantalla la diapositiva mostrando el tipo de despacho para que se pueda entender. Y en lo que voy a exponer en la diapositiva es el lado con fecha de los regímenes aduaneros, entendiendo qué modalidades pueden aplicar ellos, ¿ya? Voy a dejar un minuto ahí, de repente se pueden visualizar con tiempo.
Entonces vamos explicando que la exportación, donde ese tipo de despacho es las maneras como tienes para poder enviar, ¿ya? Para poder enviar. Envías de manera única y definitiva. Envía por parciales, pero no te vas del plazo. El plazo de exportación era de 30, entonces tú no puedes exceder el plazo. Si yo pacto con José Castillo un envío y él se encuentra en otro país, él me dice, envíame un despacho con tanta cantidad de mercancías, yo le digo, la cantidad que solicitas la puedo embarcar en 5 contenedores. Entonces José Castillo dice, bueno, Daniel, envía. Y yo envío. Pero como no puedo enviar todo de un solo golpe, le digo a José Castillo, te voy enviando ya 2 contenedores, me restan 3. Después el tercero, el cuarto y el quinto, pero no debo exceder el plazo determinado por la ley en el artículo 61 de la Ley General de Aduanas, ¿ya? No me puedo exceder el plazo. Y el otro sistema, según consta, es que, si la diapositiva ya se puede visualizar, dice que el código 02 es bienes a empresas que prestan el servicio de transporte, o sea, el suministro de bienes que se dan en cuanto a alimentos, ropas, insumos, etc. ¿Ya? Básicamente son 4 tipos de despacho que cumple exportación, pero yo les digo 3 porque el número 2 en la 04 se ve de una manera parcial y en la 02 se ve de una manera única. Por eso es que quiero yo mencionar solamente 3. Si quisiéramos analizar el tipo de despacho, una exportación temporal para reimportación, podríamos entonces decir que la mercancía tiene como opción enviarse y reimportarse. Ese es su tipo de despacho, tienen que reimportarse. Y la reimportación para una exportación temporal, su código de la reimportación es 1 y su código para material de embalaje serían de número 2. Pero cabe la probabilidad, ojo aquí, de que si no quieren darse en una reimportación y las personas se quieran quedar con tu bien comprándolo, entonces regularizaríamos para cerrarlo con una 41, ¿de acuerdo? Entonces, no es una regla que venga, sino como es una libre situación de negociación, entonces se respetan los acuerdos, pero se pasan por las formalidades. En cambio, un perfeccionamiento que también tiene exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, entonces también cumple varias disposiciones. La disposición de la transformación y elaboración, la de la reparación, la del cambio sin garantía y la del cambio con garantía, ¿de acuerdo? Esas son las formas en las que tienen para cumplirse. Por eso decimos que el tipo de despacho es la acción en la que tenemos la diferente forma de cumplir con el régimen aduanero. A ver, espero que se me haya podido oír bien y haber explicado de una manera más simple, ¿sí? Me dice si por favor se pudo entender la explicación. Y me dicen también si se puede visualizar la diapositiva en la que se muestra los tipos de despacho. Generalmente esto es parte de los regímenes aduaneros, pero se les recalca para que tomen en cuenta. Sí se puede visualizar bien, Alison. Entonces pueden ver que ahí se señala con las flechas el tipo en el que se puede dar el cumplimiento de la prestación del régimen. La exportación puede dar 4, la exportación temporal para la importación puede dar 2, la exportación con perfeccionamiento, ahí, ahí está mal el instructivo, porque esa está en el instructivo. La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, lo pasivo es fuera, lo activo es dentro. Eso que ven ahí, eso está en el instructivo y está mal. Entonces, casilla dice que se enumera del 1, 2, 3 y 4, ¿ya? 4 tipos de despacho. Pero no olvidemos, no vayamos a perder de vista algo importante, ¿ya? Si tienes el formato A, mira la casilla 7.28. En la casilla 7.28, les recuerdo, por favor,
que hay dos regímenes que cumplen las disposiciones de la salida de las mercancías, la salida, que es el código 13 y el código 12, ¿de acuerdo? En la casilla 7.28. Ahora veamos la casilla número 1, ¿ya? La casilla 1. La casilla 1 en tu formato A pide en la 1.1 la identificación del importador o exportador. En este caso es exportador. En la casilla 1.2 concibe la idea de determinar el tipo de documento con el que se va a aplicar el despacho. Y después en la 1.3 nos indican la dirección del importador o exportador. En la 1.3 queda determinado que nos guiamos por la inscripción del registro único del contribuyente, no por el DNI, porque bien se sabe aquí en el Perú que tú puedes vivir en Lima, pero te gusta ir a votar en provincia, o puedes vivir en un distrito y te vas al distrito Lima Sur a votar. Vives en el norte, pero te gusta votar en el Lima Sur, ¿no? Entonces el documento todavía, en el documento de DNI, todavía no es una exigibilidad establecer el domicilio legal de las personas. Pero en una importación y exportación sí es obligado tener correctamente terminada la dirección, el ubiceo del distrito y, de ser necesario, la aplicación que está señalada en el registro único de contribuyentes. Entonces vamos a identificar la casilla número 1, pero esta vez lo vamos a hacer con un documento de la factura comercial. Quiero que tengas a la mano la factura comercial. Si nos damos cuenta, para determinar la 1.2, la factura comercial ya nos indica el número de registro único de contribuyentes. Entonces, digámosle, pasando a la siguiente diapositiva, entonces vamos a identificar al registro único de contribuyentes con el código 4. ¿Dónde va entonces el código 4? En esa parte donde dice 1.2 código, ya ahí va. Y en la otra casilla va el número de identificación de este caso. Si tienes el formato a la mano, guíate por lo que te estoy comunicando. En el formato, en la casilla 1.2, en la primera casilla, porque ahí esa parte se subdivide en dos espacios. En el primer espacio pondrás el código. En pantalla te estoy exponiendo los códigos y el código sería el 4. Y vamos a registrar su número. ¿Cuál es el número del RUC, por favor? Estamos en el documento. ¿Cuál es el número del registro único para este caso? Me lo escriben por interno, de repente, para que los demás puedan trabajar también, ¿ya? Para ver si están con el documento en la mano, trabajándolo. ¿Cuál es el número del documento del registro único para este caso? No, Alison. ¿La información de dónde la sacó, Alison? La información donde usted miró que dicho código. Porque incluso el dato, muy bien, incluso el dato figura también en la guía aérea. ¿Pueden mirar la guía aérea? En la guía aérea, el shipper es el que está en la factura comercial. Y en la factura comercial también, muy bien, Ronald, bien, José Castillo, correcto. Entonces tenemos la información en la factura comercial y tenemos la información también en el documento de la guía aérea, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y cuál es la dirección?
No hay problema, Alison. Aquí, como le comentaba, en esta sesión nos va a permitir que cuando tú vayas a ingresar datos, entonces ya cogerás el documento adecuado. Muy bien, Barranco, muy bien. Ya, ahora la pregunta del millón para Barranco, entonces, ¿cuál sería el código? El código. Ahora vamos a ver que vamos a consignar la dirección correctamente, como dice el formato de declaración. Tendremos la dirección completa, ¿no? Completa. Calle Domeyer, número 366, y siempre sea una referencia, y él vive en el distrito de Barranco. Vamos a la casilla, muy bien, Barranco, Perú. Muy bien. Muy bien. Entonces, es importante recordarles a ustedes que cuando estaba yo exponiendo, cuando iba usted ya a darse cuenta del registro en el sistema, por ejemplo, le publiqué en esa diapositiva que el domicilio de la persona no lo iba usted a encontrar en el registro único cuando usted data la información de él, porque la ley de protección de datos y de información protege en el domicilio. Ahora lo estás jalando efectivamente de su propia factura comercial, y para corroborar la información de la factura comercial con la que está, por si acaso también está en la guía aérea, pueden verlo, está en la guía aérea. En la guía aérea está también. Entonces, eso se tiene que corroborar muy bien. La 15063 correspondería entonces al código. A ver, déjame verificar qué ha puesto este señor. Ya, ya. El ubigeo lo vamos a ubicar más bien en el código postal Perú. En el código postal Perú, el código de Barranco sería la 150104, ¿ya? El código de ubigeo sería la 150104. Bien, Ronald. Código de ubicación geográfica 150104. Permítame pasar la diapositiva para que vean que en los registros de información también se pueden visualizar. Aquí les expongo lo que está en la diapositiva que les envié de ingreso, los datos de este señor. Se subdivide de acuerdo a la dirección José Castillo, ¿no? En la dirección cuando uno pone código postal, permítanme pasar la diapositiva. Ahí está, mírenlo. Cuando se ve la diapositiva, estoy mirando los códigos de ubigeo del correo postal, ¿ya? Correo postal, y marca con flechas a que Barranco tiene exclusivamente el 150104, como señala el código postal Perú. También lo puedes ubicar, estoy mostrando en la diapositiva del código postal de Serpos, ¿no? Los ubigeos que tiene Serpos. Y también lo pueden visualizar, permíteme pasar la diapositiva, en código postal nacional, ¿ya? También esta información ya la habíamos mencionado en el tema del registro, para que usted pueda tomar en cuenta entonces el dato de la locación por ubigeo y la dirección del cliente. Voy mirando los chats, sus comentarios, porque no lo puedo visualizar. No. A ver, la guía aérea, déjame verificar la guía. No, la guía aérea no lo coloca. La guía aérea no coloca el código postal de él, si no coloca, si tú miras la guía aérea, está colocando la dirección, el distrito, ni siquiera menciona el código distrito, dice Lima, Perú, registra el RUC y el teléfono de él. Los mismos datos, a diferencia de la factura comercial,
La factura comercial numera que Barranco es código 4, Lima, Perú, pero no menciona el ubigeo del señor, ¿ya? Del señor Víctor del Cine. No lo menciona. Solo esa dirección lo puede usted ver si es que él vive en ese domicilio con el DNI, si es que está actualizado con esa dirección, y sobre todo, si la información refiere, no, ya le he dicho a ustedes que debemos verificar con la información del Registro Único de Contribuyentes. Bien, entonces, veamos la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, que es la casilla número 3, voy a pasar la información de esta diapositiva para ver con qué documento trabajamos y congelo la pantalla ahí, ¿ya? Me avisa si puede visualizar. Me voy a detener en la casilla número 3 y voy a hacer algunas aclaraciones que he enunciado ya. He hecho algunos gráficos para que pueda ver la casilla número 3. Mientras tanto, entonces, ¿con qué documentos trabajamos la casilla 3 que requiere transporte? Lo haremos exclusivamente con el documento de transporte aéreo, en este caso, y el documento de recepción de la carga o la mercancía, denominado warehouse, ¿ya? Con ese. Bien, me dice si puedes visualizar en pantalla lo que estoy mostrando de la casilla número 3. Los datos de la casilla número 3. Y te estoy señalando en esta diapositiva qué documentos y en qué partes debes mirar. ¿Sí? ¿Sí lo pueden visualizar? Sí, muy bien, correcto. Entonces, esa información, después en rojo le sacamos el documento de transporte. Buenas noches, Camila. Sí, yo también he tenido inconveniente, por eso que mi ingreso ha sido casi después y peleando con la internet. Bien, déjame tomar la asistencia, Camila, porque se me puede ir de la mano. Camila, ya está. Listo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, vamos a ver. Lo que está señalando la diapositiva en este momento es que no todas las casillas necesariamente se van a llenar. No todas las casillas vamos a llenarlas. En especial me refiero a que la casilla 3.6, 3.7 no se llena porque cumplen la función de un régimen que nosotros no vamos a aplicar. Habla de los regímenes de tránsito. Los regímenes de tránsito son el tránsito, el reembarque y el transbordo. En este caso, estamos haciendo un régimen de salida y no estamos aplicando un régimen de transbordo, de tránsito o de reembarque. ¿Ya? Solamente estamos aplicando el régimen de exportación. Entonces, lo que podemos ver es lo siguiente. Quiero que mire la aérea y lo constates contra el warehouse para determinar la casilla 3.1. Quiero que le damos la información para saber cuál la vamos a colocar, ¿ya? Mire la casilla. Vamos a ver la casilla 3.1, pero para eso quiero que tengas el warehouse y tengas la guía aérea a la mano. Ya. Yo le pregunto, en la 3.1, ¿a quién vamos como empresa de transporte? Quiero que mires la guía aérea y también quiero que mires el warehouse. Los dos te pueden indicar y me menciones a cuál vas a colocar y yo voy a empezar a explicar. Y este es el caso, si no recuerdan bien, a la situación que pasó con una persona que no identifica el transportista, ¿se acuerda? En el caso anterior de la agencia de aduanas San Nicolás, no identificaba al transportista. Ahí voy a leer el chat de ustedes para entonces ver la información, ¿sí? Bien, Ronald me da una información, Jocelyn me da otra información y José Castillo también otra información. Bien. Vamos a ver si están sus demás compañeros porque solamente estoy datando información de unos cuantos que ustedes también siguen en línea. Alison está en línea. Ana, ¿cuál es tu opinión, Ana? Marta. En la casilla 3.1, ¿quién era?
Muy bien, Alison, muy bien, correcto. Muy bien. Entonces vamos a explicar que se acuerdan del caso de la empresa de la agencia, que cuando uno le indicó en aduanas que estaba confundiendo, es lo mismo que puede pasar acá. Si usted mira la guía aérea, en la parte inferior del consignatario, que es Marita Iraní, figura el nombre de Glennet Cargo, ¿no? Sí, pero se tomaría el nombre José Castillo del documento aéreo que es LAN Cargo, SA, LAN Cargo, porque mira la guía aérea marca el nombre de la empresa de transporte directamente, empresa de transporte, en ese caso es LAN. Mire la guía aérea y en su encabezado dice LAN Cargo. Sin embargo, la empresa que atiende al señor Delfín es la empresa que también figura en la guía aérea, como también figura su nombre como agente carga en el warehouse. ¿Pueden mirarlo? En el warehouse también figura. Lesner Cargo y en la guía aérea también figura. Entonces, ya sabemos que entonces en la 3.1 va la empresa LAM, ¿de acuerdo? Va la empresa LAM. Entonces, sí, correcto. Tendrían que guiarse de la guía aérea. Sí, yo estoy incorrecta, la guía aérea. No se va a guiar del documento warehouse. El warehouse tomen los pesos, tomen el tiempo en el que ingresan, que tienen que corroborarlo con el documento de remisión de transportista. Porque lo que pasó en el anterior caso, ¿se recuerdan? Se le comunicaba a alguien, a una chica, pues precisamente que estaba ahí y se había confundido porque había creído que entonces el agente de carga era el que iba a figurar. En este caso directamente en los aéreos son las líneas portistas, ¿ya? Los nombres de las líneas transportistas. Y lo vas a tomar de la guía aérea. Bien, entonces estamos ahí bien. Ahora, si miramos la diapositiva donde le he dejado, el manifiesto lo podemos tomar de dos maneras. Ojo, dos maneras. En la importación lo vamos a buscar directamente lo buscar en el manifiesto de carga, pero con la posible ingresos o llegadas, ¿no? En cambio, la información del manifiesto en las exportaciones ya lo tienes datado por si acaso en el warehouse. Déjame ver si lo tiene datado, porque siempre figura en la data. No, en el warehouse todavía no figura el número manifiesto ni en la guía. No, no figura, correcto. Ya. Ya, ¿por qué no va a figurar entonces el número manifiesto, en el caso de la importación en que lo buscamos? Porque recordemos, código 40. Yo llego a la agencia de aduana de ustedes, presento mis documentos y ustedes inician el proceso de la numeración. En ese lapso de la numeración yo tengo 30 días para embarcar mis mercancías. Entonces, miren la famosa guía de remisión. Yo hago uso del traslado de mi mercancía con mi guía de remisión de remitente, la llevo y digo que estoy llevando una caja de madera conteniendo un cuadro y lo dejo en Talma. Talma recepciona mi mercancía y me da el warehouse. Pero, ¿por qué no aparece el número de manifiesto? Es importante con estos manifiestos por el siguiente, porque todavía la nave no ha salido, mercancías están siendo ingresadas a un almacén. Recordemos que hay medidas que son de elección de ingreso al almacén y es por eso que el número del manifiesto lo vamos a rastrear, ojo, teniendo en cuenta los pasos y nos van a guiar para identificar cuándo se dio el número manifiesto con el documento del warehouse, es lo que vamos a monitorear y después vamos a ver con las incidencias que genera
en la misma situación con el canal de troll para determinar los plazos correspondientes, ¿ya? Eso lo vamos a dejar en blanco porque estamos en la 40 y después vamos a ver la 41 cómo la vamos a generar. La vía de transporte, sin embargo, esta información ya se sabe que la Administración de Aduanas lo tiene en el instructivo y te indica que en el aéreo el código es el 4. Vía de transporte 4, muy bien, aérea, se pone, dice 3.3 aérea y el código es 4. Muy bien. Bien, hasta aquí. ¿Alguien se perdió? ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta. Sí. Vamos a ver donde dice vía de transporte, se coloca la palabra aérea y al costado una casilla pequeña, ese código, se coloca el código 4, Alison. Código 4. El sistema te la va a botar. El sistema, cuando usted va a teclear, va a ver en el sistema que le va a permitir escoger y le va a mostrar los códigos de los correspondientes medios y modo de transporte. Pero los códigos ya están inscritos ya en el instructivo de llenado de la DAN, que la administración aérea tiene, ¿cómo se llama? Previsto ya. Y es de carácter público. Bien, voy a pasar a la diapositiva para que puedan visualizarlo. Entonces, ahí en pantalla, entonces muestro la casilla 3.3 y ahí estoy mostrando que el código es el 4 y donde se coloca vía de transporte se coloca la palabra aérea. Ahora el siguiente paso sería la casilla 4 y la casilla 5. La casilla 4 y la casilla 5. En la casilla 4, donde dice almacén, y la casilla 5, donde dice transacción, entonces vamos a usar primero en la casilla 4 de información, vamos a usar la información directamente del warehouse, ¿ya? La información del warehouse. En la casilla 4 la información nos dice el warehouse, ¿ya? Quiero que mire su warehouse y ahí está, vamos a ir a la casilla 4, warehouse. Sí, lo he dejado en la casilla 4 y 5 congelada de la diapositiva, José Castillo. Sí, no he avanzado nada, pero estamos mencionando que tienes que mirar el warehouse, ¿ya? En el warehouse pasó esto con ustedes, que nombraron a la LATAM Airlines como el grupo, pero este es el grupo corporativo. La aerolínea se llama LAN, ¿ya? Sí, LAN, ¿ya? LAN. Acuérdense que los transportistas son empresas con dueños no domiciliados en el país. Este grupo económico es el que realiza la representación de los transportistas. Recuerden que decíamos que tienen unos determinados representantes en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, mirando warehouse nos indica quién lo recepcionó y lo recepcionó. Entonces, la empresa Talma Servicios Aeroportuarios con el código 3507, ¿de acuerdo? Miren el warehouse, bien Alison. Talma Servicio Aeroportuario, su código es la 3504. 07. Es la 3507. 07. No vamos a llenar las casillas correspondientes en esta exportación. Por ejemplo, la casilla no vamos a llenar la casilla 4.2 porque es régimen de depósito aduanero, código 70, eso no llenamos ahí. No llenamos la 4.3 porque pertenece a la 4.2, ¿de acuerdo? Ese dato no llenamos, solamente llenamos el dato de la casilla 4.1, Talma Servicio Aeroportuario, y colocamos el código 3507. Ahora vamos a analizar la casilla siguiente, que es la casilla 5, la casilla de la transacción, ¿ya? La transacción. La casilla número 5, la casilla de la transacción.
Para entender la casilla número quinta, lo que tenemos que ver es la data de información en que la factura fue emitida, ¿ya? Miren la data de la información en la que la factura fue emitida. ¿Ya? Quiero que miren la data para explicarles un tema importante, ¿ya? Miren la data de la fecha en que fue emitida la factura comercial. Me lo escribe por el chat para saber que me está siguiendo y voy tomando nota de su participación. Muy bien, lo pagó al contado. Sí, correcto. Le pagaron al contado, sería, ¿no? Él no pagó, le pagaron. Le pagaron al contado a él. ¿Se dan cuenta el monto del pago? Por eso que decía que tenemos una situación de excepcionalidad. ¿Cuál es la regla que te han enseñado siempre? Que los valores mayores de $5,000 son DAM, ¿no? Ese número que usted me refiere, señor José Castillo, ¿de dónde lo sacó? Ahí está colocado la guía. Voy a revisar mi guía, porque los valores lo vamos a sacar cuando queremos verlo directamente en la factura comercial. A ver, la guía aérea, vamos a aérea. No, ese es el precio, José Castro, de lo que pactaron de la guía aérea, porque la guía aérea muestra el flete. Lo que estamos diciendo, estamos en la casilla número 5, es la transacción comercial entre el señor Delfín y la señora Marita Iraní, ¿de acuerdo? En la transacción comercial. O sea, el Delfín está vendiéndole algo a alguien, y ese alguien se llama Marita. Entonces Marita se lo compra por $1,000. Sí, Ronald, correcto. Muy bien, Alison. Bien, ya. El monto que menciona su compañero José es el monto que refiere a lo que ocurre en la aérea y eso es parte del flete total, ¿de acuerdo? Bien, miren la fecha, por favor, ¿sí? Miren la fecha de la factura comercial en la que fue emitida este despacho, ¿ya? Me interesa explicarle mucho esto. Ver la fecha de la factura. Muy bien, José Castillo. Sí, muy bien. Ahora, recordemos algo importante. El año 2019, un 4 de abril, la Administración de Aduana cambió las disposiciones de los métodos y formas de pago, ¿de acuerdo? Lo cambió. Disponían entonces ya de ese momento cómo van a ser las transacciones comerciales. Esto les recuerdo para los que han tomado legislación, lo vimos y les mostré el comunicado del año 2019 que dio SUNAT. Muy bien, 2017, Ronald. Muy bien, Alison, correcto. Esta es, me dio la información. Bien, José Castillo, tomando nota de sus datos, ya, estoy generando mi cuadro de intervención. Entonces, con este cambio, la aduana ya preparaba un certero, digámosle, yo te voy a ver, estaba preparando el terreno para lo que ha ocurrido hace apenas días. Que la Administración de Aduanas, de alguna manera, inconstitucionalmente para muchos abogados en este tema, que se discute todavía, es que se mete en el secreto bancario, aduciendo bajo la ley de lavado de activos que aquí hay lavado de activos y que por eso quiere que nosotros, en general,
a partir de 10.000 en nuestras cuentas, le demos razón de dónde vino y por qué te meten dinero y por qué lo sacas el dinero, ¿no? Cuando la realidad del país, metiéndonos en la realidad nacional, es que este país toda la vida casi ha vivido de lavado de activos, ¿de acuerdo? Eso es muy común. La mayoría de clientes que tenemos, usted y yo, o usted también en negocio, va a ver que usted lo obtiene de diferentes maneras, la obtención. Lo que está obligando casi a vistas es que en el año 2020 se prevé la bancarización de todo el servicio del comercio. A partir de $2.000 se debe utilizar el sistema financiero. Así lo dice de una manera bonito, pero en la realidad te debe bancarizar casi todo. Y los bancos pues te cobran su ITF, te meten sus servicios y al final tienes que meter más plata porque la que metes no alcanza. Entonces, este es un lío de amarre con banco. Eso es algo de que se está discutiendo mucho en muchos foros, ¿no? Para ver qué se puede hacer contra esta situación. Pero aquí en este tiempo donde el señor Delfín estaba todavía lejos de la forma en la que opera la aduana, le pagaron en abono a su cuentita al cash contado 1, ya está, al contadito, ya está. Aquí él no dice si le enviaron a su banco, nada, solamente dijo modalidad al contado. Aquí utilizó otro medio, no necesariamente el banco. A veces puede recibir plata por Western Union, por MoneyGram, por otros medios, por PayPal. Entonces, y en Estados Unidos existen otros medios para enviarte plata, o como remesas, no necesariamente. Entonces, la situación era diferente en aquel año. En la de ahora, si vas a hacer despachos o vas a tener un pequeño, una pequeña demora y vas a tener que estar muy atento porque este nuevo sistema que se está imponiendo, de alguna manera, ha cambiado las reglas del juego de todos. Bien, entonces, esta información, recuerda lo de la transacción, lo sacarás directamente de la factura comercial y ahora actualmente lo tienes que dar un formato, el formato quinto, del anexo quinto, al cliente para que llene el documento de la unidad de inteligencia financiera determinando pues de dónde proceden los montos, ¿no? ¿Ya? Y también si tú recibes los montos en abono, pues determinar que los abonos fueron dados porque tú eres el representante, en este caso del comisionista, el que hace la razón del movimiento y los pagos correspondientes por el tema del despacho. Entonces, esta es la observación de cambio. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente casilla y nos vamos a ir, muy bien, Alison, nos vamos a ir entonces a la casilla siguiente, que es la casilla de warehouse. Vamos a pasar a la casilla del valor aduanas, ¿ya? Vamos a ver la casilla del valor aduanas. Vamos a la casilla 6. Y vamos a explicar algo importante aquí, ¿ya? Se centra en la casilla número 6, yo estoy señalando también en la diapositiva la casilla número 6. ¿Ya? Y le estoy mostrando que justamente van a haber algunos datos que necesitas tomar en cuenta. ¿Bien? Si están en la casilla 6, me avisan. Yo estoy mostrando la casilla sexta. Vamos a ver la diferencia de uno de ingresos de uno de salida, ¿ya? Vamos a ver la casilla de la 6. Bien, lo que todos declaramos siempre en la casilla 6 puntos, todos, tanto en ingreso como en salidas. Es esencial esta casilla, la casilla 6, ¿de acuerdo? 6.1. Pero cambia la situación desde el punto de vista del ingreso como la salida, de que la casilla 6.2, generalmente estas se activarán o se van a regularizar después de la salida de la nave de Zarpe, ¿ya? De la nave. Así como la casilla 6.3, porque esta situación lo determina pues el cliente y hay veces hay que determinar también si se ha adoptado algún término de entrega. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a mencionar entonces es el valor en la casilla 6.1 del cliente Víctor Delfín del pago de $1.000, ¿ya? $1.000. Después vamos a ver más adelante por qué la casilla 6.2, 6.3 no van a aparecer y no nos van a dar el valor del 6.5 porque el valor aduanas
he determinado para el pago de tributos. Y lo que estamos haciendo aquí no es un ingreso para pagar tributos, sino estamos haciendo acción de la venta internacional de las mercancías, ¿de acuerdo? Venta internacional de las mercancías. Aquí se entendió el tema. Me dice alguien si no puedo entender para volverlo a mencionar, ¿sí? Me lo hice por el chat y vuelvo a explicar la situación que estamos analizando. Sí, Jorge Castillo, muy bien. Los demás, por favor, si alguno se ha entendido, manifiéstelo para yo poder buscar la manera y explicarlo para aquellos que no han podido, de alguna manera, haber oído o no he sido claro de repente y necesito yo, por favor, explicárselo a todos por igual, ¿ya? Voy a mirar el chat para ver sus opiniones. Generalmente el tema es que lo que vendemos, Ronald, declaramos. Eso es innegable. Por eso le digo, el 6.1 se cumple tanto en el ingreso como en la salida. Con el 6.1, para el ingreso, necesitamos saber cuánto pagaste por la compra. Y adicionalmente preguntamos cuánto te ha costado el flete, el seguro, para determinar la suma de los tres, el valor de aduanas, que sirve para qué, para hallarlos el cálculo de los tributos. En las exportaciones no aplica el valor de aduanas. Nosotros estamos enviando un bien, o sea, quien va a aplicar la valoración es la persona que nos ha comprado, en este caso es la Marita. Marita, nosotros declaramos el valor de nuestra mercancía. Además, dice claro la normativa de exportaciones que los regímenes no tributan. El régimen de exportación está liberado del pago de los tributos. Por eso se plantea, si han habido en el 6.2 acciones de comisiones, ¿no? Plantea. Por eso que se enumera y se trata la información del 6.1 para regímenes aduaneros. Es la razón. Entonces vamos a la siguiente casilla. ya no nos vamos a quedar en la casilla 6, sino vamos a ir a analizar la casilla, vamos a mencionar la casilla número 7. Esencialmente me voy a centrar en la casilla 7.35, 7.36 y 7.37, ¿sí? Vamos a ver, porque este dato de información lo necesitas ingresar tanto en el sistema cuando ingresas como cuando sale tu mercancía. Entonces voy a pasar la diapositiva para poder explicar el tema, ¿eh? Para poder mostrar también. Entonces voy a mostrar, estoy mostrando la casilla séptima, todavía no vamos a llenar el dato de la séptima en total, nos vamos a concentrar en la descripción de las 7.35 y 7.36 y la 7.37 cuando se activa la 7.37. Bien, muestro en pantalla entonces la 7.35, 7.36 y 7.37. Como usted tiene los documentos, entonces ya podemos de una vez decir cuál es el número de factura para la casilla 7.36, por favor. ¿Cuál es el número de la casilla? ¿Cuál es el número, perdón, de la factura comercial para este caso? Muy bien, el código es el código, sería en este caso 0000626, ¿ya? Porque 01 es el correlativo de la serie, ¿ya? Muy bien, Ronda. Entonces, en esto, la fecha ya me la acaban de dar, muy bien. Ahora analicemos otro dato. ¿Cuándo podríamos tener información que dar en la 7.37 en una exportación? ¿En qué caso tenemos que generar información en la 7.37? ¿Alguna idea, por favor? ¿En qué casos tenemos que generar información en la 737 cuando estamos ante un régimen de salida?
¿Alguna idea? Muy bien, Alison. Cuando se tiene, muy bien, Alison, claro. Cuando se tiene que nuestra mercancía, al ser producida, tiene que cumplir las disposiciones legales del país. Correcto, muy bien. Una licencia, un permiso, correcto. Entonces se data la información. Pero esta información solamente orientativa en el otro país, porque en el otro país también harán las pruebas reactivas. ¿Por qué lo digo? Porque mire, figúrese usted que con este dato de información de la 7.37, la empresa Global, pensando con información de buena fe que tenían, declararon que teníamos un DIGESA, lo enviaron y Estados Unidos hizo las pruebas, se le dijo, lo que estás enviando es cualquier cosa, blanco, pero no es leche. Panamá lo rechazó, Argentina lo rechazó, Uruguay, Brasil, nos dijeron que lo que estaban haciendo no tenía ni una pizca de leche. Y así salió el escándalo de la carragenil, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que pretendían que consumíamos dentro, también iban a consumir en el exterior. En el exterior los permisos de uno no sirven, solamente es orientativo, porque sabemos que las autoridades en muchos países pueden ser corruptas, se pueden corromper y pueden dar información. Entonces, se puso a algunas empresas en Estados Unidos en lista negra, ¿no? Entonces, es un referente, pero nadie va a aceptar de buena fe vuestro registro, porque demostró Perú entonces que no había una seriedad en cuanto a las instituciones cuando daban permiso y grandes empresas sacaban sus productos al exterior. Ya había varios casos, ya hemos tenido varios serios casos, el caso del café, el calapapi, el cajano, son casos que lamentablemente la no le da seguimiento y no nos dan. La quinoa en Arequipa, yo viajé hace 2 a 3 años por el caso, me lo dieron, me lo asignaron para Arequipa y el caso desde Majes hasta los alrededores con la ciudad de Arequipa para determinar cuál fue la real situación de la quinoa peruana en este momento. Hace 3 años estuve allá. Y entonces, en esta situación complementaria, como es acá solamente es informativa, de consulta, porque con estos antecedentes que ha generado el país, pues ha generado bastante pequeña molestia. La papa, por ejemplo, ¿no? La papa. Ha salido una investigación en Europa, pues acerca de que los contaminantes de las mineras la papa, entonces ya no se compra papa. Ya no, tendrá pues 100 variedades, pues la pregunta es, ¿y cuántas las variedades en el mundo realmente se venden? ¿No? ¿Cuántas variedades realmente dentro del interior del país se consumen? ¿Y cuáles son las actas para el consumo humano realmente? ¿No? Y eso es preocupante, porque acá en la exportación es algo muy preocupante, porque si crees que todo lo que comemos tiene calidad y se puede mirar al mundo exterior, no, ya me ha pasado cuando yo he ido a varias provincias a ver proyectos de exportaciones y nos hemos dado unas buenas estrelladas, como dicen aquí, con productos de mango, por ejemplo, que tenía la eclosión en Estados Unidos en el año 2009-2010, se envió el mango y nos los devolvieron porque los mangos tenían la eclosión, entonces no eran viables. Yo me acuerdo que fue en el gobierno de Alejandro Toledo y Fujimori que estuve participando, fue desastroso esa situación. Y así han habido muchos casos. Pero también en la información complementaria, algo importante que de repente nos está recordando, es que en el código 7.37, cuando las personas exportan y quieren cobrar su drawback, manifiestan su libre voluntad de acogimiento porque han visto afectadas sus exportaciones y entonces como se les ha grabado un IGB, entonces no pueden tener margen de ganancias. Y ahí ponen ahí, nos acogemos al derecho de restitución arancelarios, droga, decreto supremo 054, y ponen así la mención y mencionan justamente por serie si es que la serie se ha visto beneficiada. Recuerden que el formato A tiene una serie, el formato A1 tiene 3 series. Entonces, si yo tengo 4 productos, de repente en 2 me quiero coger a drawback, entonces señalo, según el ítem, a cuál mercancía le estoy queriendo dar el beneficio del drawback, ¿de acuerdo? También es información, ¿ya? Es información complementaria. Entonces, la información complementaria de las medidas para arancelarias y aquellas destinadas al acogimiento voluntario de alguna. También cuando envías muestras, información complementaria,
se pone que se adjuntan documentos, anexos, documentos, como por ejemplo, declaración jurada manifestando la intención de que la mercancía no tiene fines comerciales y están siendo enviadas muestras. Ahora, es importante saber las muestras, la cantidad, el peso, la medida en el otro país, ¿ya? Tienes que preguntar. Si vas a vender, preguntar. Generalmente, en el caso de las telas, prenda de vestir, nosotros no enviamos prendas. Nosotros enviamos lo que diseñan los diseñadores o modistas para que vean entonces cuál es el modelo en escala reducida del producto en que se vea. Ya si quieren la prenda sin medida, se trabaja ahora con otro sistema. Bien, esa es la 7.37. Ya tenemos la 7.36, 7.37. Ahora nos centramos en la 7.35. Ya, en la 7.35. Y la pregunta es, ¿qué datos de información entonces van a ir consignados? ¿Cuáles son los primeros los datos importantes de la casilla 1? 7.35 tiene 5 casillas, 5 líneas. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿En qué orden, según esta mercancía, vamos a sacar datos? ¿En qué orden? ¿Qué podemos rescatar? Esta información la vamos a sacar directamente de lo que él dice de su factura comercial, ¿de acuerdo? Miremos la factura comercial para poder consignar entonces la información. Miremos la información de la factura comercial para poder consignar entonces dicha información. Muy bien. Ahora, dos elementos importantes que no perdamos de vista, que siempre se consigna. Hay que establecer si ésta tiene una pertenencia directa al señor Delfín o no, porque de repente usted, por ejemplo, Ronald, a mí me gusta dibujar, por ejemplo, no soy un profesional, pero hago mis cuadros. Pero me dice Ronald, dice, Daniel, a mí el paisaje de una pintura donde se vea la cultura vicus allá en Piura, ¿no? Muéstrame la imagen del huaco vicus de Piura. Entonces, muy bien, Alison. Entonces, hay que determinar la autoría. Si es original, autoría propia, o es una tipo sin modelo y sin marca. O sea, referido a que realmente sobre esta pintura yo no tengo derechos, o si tengo derechos, se lo estoy cediendo por el pago a dicha persona. Porque se dan cuenta que en todas las pinturas se hace un pequeño garabato en alguna parte del cuadro, se hace un garabatito, una firma, pero eso no determina la marca, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de los derechos de propiedad intelectual de la persona, en este caso, ¿no? Esta situación claramente se tiene que preguntar directamente al señor Delfín. Preguntarle, ¿por qué este dato con una simple factura comercial nadie va a ser adivino? Una pintura puede terminar, el tema de la pintura es que no sabemos exactamente la autoría, ¿no? Un retrato de familia, correcto. Sí, sí, también, sí. Es un retrato familiar, pero de repente en este retrato familiar el señor Delfín no reclama su autoría, no lo da como algo propio. De repente ya mismo el señor Delfín se subroga los derechos de que está vendido todo por $1000, ¿no? Sí, correcto. Nos podemos ayudar también con información de que nos brinde el cliente. Por eso en estos casos son muy delicados. Me tocó un caso también de cerámicos de acá de Chulucana, ¿no? Donde nos preguntaban si esto era auténtico, el Instituto Nacional de Cultura en aquel tiempo nos preguntó si esto era auténticamente, representaba Chulucanas algo con esas figuras, o si simplemente era un arte libre, pero un arte libre que no desvirtúa culturalmente a lo que se tiene en el país, ¿no? Entonces, el arte libre tampoco puede ser tan desordenado cuando se trata de cultura, pinturas, libros, etcétera, o paisajes, ¿no? Generalmente ahí es un poco meticuloso en la Instituto Nacional de Cultura, ¿ya? En este caso, al señor Delfín se le atribuye entonces que
no hay autoría directa, sino es una autoría libre, ¿de acuerdo? Eso se pregunta directamente al exportador. Esos datos se le tienen que preguntar al exportador. Los demás datos en cosas sólidas, no habría mucho inconveniente con ello. Bien, entonces, ¿qué más pondríamos? Entonces, podríamos poner información de que el tipo de producto que está es una pintura al óleo, es un tipo de pintura, está en papel, papiro, que está, ¿no? Entonces podríamos poner una pintura al óleo que está puesta en un cuadro, ¿no? Un cuadro, y se le pone en cuadro. Número dos, puede ser qué exactamente qué es lo que refleja la pintura, puede ser el retrato de la familia, ¿no? El uso personal de la familia, no es comercial, también tenía que mencionarlo. Es único cuadro pintado de uso personal para aquella persona que ha pedido pintar a su familia, ¿no? Esos son tres datos importantes que solamente podríamos sacar en este caso. En la primera serie, en el primer espacio, diríamos pintura al óleo, un cuadro que está enmarcado. El tema principal sería el retrato de la familia y el carácter uso aplicación comercial o personal sería familiar personal, ¿no? Ahí termina el hecho, ¿no? Ya dispondrá la familia que hará con ello en el país donde haya llegado la mercancía. Pero por ahora se declara este dato del cliente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Exportaciones, tengan cuidado que en las exportaciones hay que redundar bastante información a diferencia de las importaciones, ¿ya? En las importaciones se tiene bastante información, con las exportaciones se tiene que estar con cucharita o teniendo una matriz para preguntar al cliente exactamente qué datos son los que necesito saber. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, Ronald? ¿Alguna pregunta, Jocelyn, Marta, Ana, Alison, José Castillo? ¿Alguna pregunta hasta acá? La casilla 7.35 acá ha sido más sencilla de llenar, más sencilla de escribir. Bien, entonces un punto que vamos a ver también adicional a este tema es que ¿cuál es el canal de control de las exportaciones, señores? ¿Recuerdan cuáles son los canales de control para pasar a la siguiente diapositiva? ¿Cuáles son los canales de control? ¿Recuerdan? Quienes recuerden, por favor, ya quienes no lo tienen claro, no hay problema. Vamos escuchando en el diálogo para tomar en cuenta. Bien, bien, los canales de control, voy a pasar de diapositiva para ir explicando esta parte para todos en general, ¿ya? Para de repente, si ya no ha olvidado un poco, la finalidad entonces del día es recordar toda la información. Me voy a pasar a diapositiva para poder compartirla. Entonces, acá vamos a recordar que la mercancía con este hecho debe ingresar un temporal. El despachador de aduana ingresa la mercancía en depósito temporal, como requisito muy bien, Alison, naranja y rojo, para la asignación del canal de control en la declaración. Puede realizar el embarque directo desde el local. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay una excepción de determinadas mercancías que no harán uso del canal de control, ¿de acuerdo? Naranja y rojo dice el procedimiento. No, naranja y rojo, nada más, ¿no? Colores verde, naranja y rojo, son los colores del semáforo, ¿no? Le dicen ámbar, pero en aduana dicen naranja. No está en el instructivo ni en la norma puesto la palabra ámbar, ¿no? Ámbar no, ámbar será otra cosa para la aduana. Ni la puesto anaranjado, ¿no? No color naranjas. Entonces, el canal naranja, canal rojo y canal verde. Bien, ahora, para entender este paso en el que una mercancía se interna, en este caso se internó en Talma, hasta esperar la disposición del control, entonces vamos a ver la secuencia del control en las casillas, desde la casilla octava hasta la casilla 15ª, ¿ya? El proceso. Y es acá donde el despachador debe acompañar para darnos la información en el caso que algo se requiera. Entonces pasemos a la casilla subsiguiente para presentarles entonces la casilla octava. Previo a ello, para entender este proceso, he hecho una pequeña diapositiva para recordar
lo que vamos a ver acá adelante. Recordemos entonces que las mercancías ingresan a un depósito, ya sea con la declaración numerada o el uso de la mercancía total o parcial. Estas se esperan de parte del transportista, su recojo para luego zarpar. Entonces, en ese proceso, nosotros iniciar el código de regularización, que es el 41. Me avisa si puede ver esta diapositiva que he hecho ya, pedagógica, para entender sobre la parte del documento. ¿Sí? Muy bien. Algóricamente, esto es lo que va a pasar. Ahorita estamos entrando en el proceso de la recepción de nuestro cuadro en el almacén de Talma y lo que va a pasar. Y después ya se dará la situación del zarpe de la nave. Vamos a ver algunas disposiciones que hay que complementar. Una vez numerada la declaración por parte de la agente de aduana, la mercancía ingresa. Entonces, en esa situación también existe un tiempo. Por eso es que en este tiempo en que numeras e ingresas, se ha generado la guía de remisión. ¿De acuerdo? La guía de remisión del transportista, la guía de remisión remitente, en este caso, se ha generado. Y como la guía de remisión que se ha generado para el señor Delfín, dice destinatario a Talma. Fecha de inicio del tratado fue el 12 de enero de 2017, ¿no? Me indique el lugar de partida hasta el lugar de llegada. Y acá expone exactamente algunos datos que de repente se tienen acerca de cómo está condicionada la mercancía. Pueden mirar entonces, por favor, su guía de remisión de remitente, ¿ya? Donde dicen que está en caja de madera conteniendo un cuadro con pintura al óleo. Por eso decía que cuando vamos llenando la descripción, pusimos que es un cuadro, porque ya de repente está enmarcada y presentada como tal, solamente de establecer un poco más certeramente el detalle de presentación de la mercancía. Como pueden ver, estoy enumerando de manera pedagógica en la pantalla de ustedes cuál es la sección de aquellas mercancías que se mencionan que no harán uso de los almacenes, de los depósitos. Las mercancías perecibles, que requieren acondicionamiento especial. Las mercancías IMO, o sea, como mercancías peligrosas, no harán uso, salvo en recintos especializados. Las mercancías de gran peso y volumen tampoco ingresan. Las mercancías a granel, en cualquier estado no, y los animales vivos, ¿ya? Ahí estoy enumerándote las disposiciones de las 5 condiciones que no harán uso de un depósito temporal. Si lo puedes visualizar, me dices, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva, para mostrarte en la ocurrencia de las casillas siguientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como las mercancías están ya en disposición del almacén y estas pasan directo, entonces vamos a ver que acá las mercancías están en espera de ser embarcadas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar algo del plazo del manifiesto, ¿se acuerdan? Yo con mi nave ingreso al Perú, me rijo por el plazo del manifiesto, dato la información, con ello pegada, con la llegada pretendo la descarga y con la descarga pretendo el ingreso al almacén o en punto de llegada. Lo mismo para la salida. Las mercancías han ingresado a un almacén, entonces hay un tiempo entre el almacén y el transportista para recabar las mercancías y disponerse a subirlas, hacer el plan de estima, zarpar. Entonces hay que manejar ese tiempo. El tiempo último es el que debemos manejar. Y posterior a ello, entonces, sucede que las mercancías cuando zarpan, vamos a tener que guiar al auxiliar de despacho para iniciar el proceso de la regularización de los datos definitivos. A esta situación, entonces, donde ya empezamos el proceso de la regularización, lo vamos a llamar el acto del refrendo, donde esta palabra refrendo importa mucho a los que realizan el drawback, ¿ya? Cuando dicen que la declaración debe estar refrendada. Venga, ¿una pregunta, por favor? Esta es una palabra que no está, la palabra operativa, es una palabra que está suscrita y que por tanto es palabra operativa, ¿ya? Hay otras palabras que sí van a ir naciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Algo que haya quedado en duda? Esta parte que ven, estoy dándola de manera pedagógica porque nos estamos metiendo con un régimen que necesariamente tenemos que recordar que es el régimen de las
exportaciones, ¿sí? Para los que lo han llevado o no lo han llevado, igual se tiene que explicar el tema de la exportación, ¿no? Porque se tiene que hacer lo que vas a tener es más trabajo que la importación, porque vas a tener que buscar los datos. Bien, entonces paso a la siguiente parte, que es la parte de la casilla octava, declarante. Declarante. ¿Se acuerdan quién es declarante? ¿Cuál es la definición de declarante? ¿A quienes yo he terminado con usted el declarante? Para lo que han estudiado en esta sesión, por favor, ¿quién es el declarante? Si alguien no lo recuerda, entonces vamos a recordarle como previo a la sesión y que en la ley de aduana, el declarante es el que suscribe la información, ¿de acuerdo? De la declaración aduanera. Así lo dice explícitamente. El declarante es el que suscribe nuestra información en la declaración aduanera de mercancías. Quiere decir, ya sea en un formato de declaración simplificada o en un formato, por si acaso, de la DAM. Muy bien, el agente aduana. Pero solamente el declarante es un agente aduana. ¿Solamente el declarante es el agente aduana? No, Alison, ¿quiénes más son declarantes? ¿Quiénes más son considerados declarantes? Recordemos, a ver, si Alison trae sus mercancías y lo trae por DHL, entonces DHL es o no es declarante. Muy bien, Jocelyn, en agente aduana. DHL y servicio postal, los agentes de carga no son declarantes. Los agentes de carga son transportistas. Voy a recordar a todos, de repente a todos en general, que los agentes de aduana no son los únicos declarantes. La palabra declarante está prevista por la Convención de Kioto en el año 79, que dice que los declarantes son los que suscriben información en las declaraciones aduaneras de mercancía de las aduanas. Es decir, que ellos van a pasar la información de tu negociación directamente de su sistema, así como el que tú quieres entrar al sistema del SINTAR, ellos lo hacen en su sistema y te imprimen el formato de declaración. ¿Entiendes? Entonces, lo imprime Serpos, lo imprime DHL, lo imprime la gente aduana. Entonces, estos tres personajes son los declarantes. Pero el declarante tiene un claro derecho, en la convención que dice, el claro derecho es que los declarantes pueden extraer muestras, ojo, y pueden revisar la carga. Entonces, desde el punto de vista, hay veces los declarantes también son los dueños o consignatarios, porque está previsto en la norma que se consideran también a los dueños y consignatarios como parte de los despachadores de aduana. Recuerda la ley de aduanas. Entonces, en un despacho menor a $2,000 un agente, un servicio postal y un courier. Pero en un valor menor a $200 es el declarante. Los dueños, pues los dueños. Los dueños hacen y fungen del papel de declarantes. Todo aquel que tenga derecho, dice la Convención de Kioto, sobre las mercancías, entonces es un declarante. Recuerda eso. Te lo recuerdo, porque esa Convención de Kioto está por encima de la normativa, por si acaso. Entonces, acá impera mucho el tema de las convenciones internacionales, ¿ya? Entonces, aquí el declarante, en este caso, el señor Delfín, ha recurrido a una agencia aduana. Y es por eso que tome en cuenta que el valor del señor Delfín es menor a lo que estipula la norma, ¿no? Del 41, que la salida es mayor a $5,000 y que en el caso menor sería un régimen especial. Pero la ley no es lineal, la ley no es encasillada.
se sabe que hay excepcionalidad y el señor Delfín prefirió hacerlo con un agente de aduana, no con un courier. Habrá tenido sus razones personales de repente, ¿no? Entonces, él ha contratado directamente a un determinado agente de carga, el cual figura su nombre, lo ves en el warehouse y lo ves en el documento de transporte, y lo encarga a la aerolínea, en este caso la aerolínea, siempre es la empresa de transporte, los intermediarios son los agentes de carga, entonces la aerolínea LAN es la que va a figurar por eso en la casilla 3 como la empresa de transporte y es enviada. Por eso que acá hay una excepción a la regla. Bien pueden haber pensado de que mejor hubiera dado una declaración simplificada para hacer el proceso, pero hay casos donde tú vas a tener personas que van a confiar más en una agencia aduana en el servicio postal, porque el servicio postal de repente demora mucho, ¿no? Espera que acumula carga con un determinado país y sale muy tarde. Un courier de repente es muy caro, no le conviene, ha tenido mala experiencia, porque hay una agencia, hay un courier a nivel internacional que está siendo mal visto por Estados Unidos y ha habido el pánico en varios países donde la gente quiere embarcar con ellos, ¿ya? Por una condición de robo, si lo que me está ocurriendo, ya me sorprende acá en el Perú no han llegado información, pero la gente no está embarcándolos. Y tampoco los chinos ya le están dando cabida a esa empresa courier que es muy conocida, ya como para mensaje de envío. Quiero que en las páginas internacionales chinas se van a dar cuenta que hay una gente que ya no trabaja en los chinos, lo han sacado de raíz muchas empresas. Bien, entonces en esta parte vamos a entender que el declarante fue quien lo atendió y en este caso fue un agente de aduana, ¿ya? ¿De acuerdo? También recuerda que son los courieres, también recuerda que fueron o el servicio postal. Ya para terminar, entonces veamos ahí el declarante. El declarante figura ahí en la empresa Esplendor SAC, agencia aduana, estipula su código y la fecha, ¿ya? Aquí nos vamos a quedar entonces esperando que hayamos podido ya explicar algunas partes para entonces sacar después la regularización de este despacho para que también ya lo tengas claro, ¿ya? Porque la importación ha sido más sencilla, pero la exportación se te va a complicar por el seguimiento que vamos a hacer a la declaración. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna otra? ¿Todo claro? ¿Quedó todo claro? El tema del declarante. ¿Sí? Entonces recuerden bien eso, no te pongas una excepción. En la parte de aduanera es muy versátil. Las personas tienen sus razones para hacer sus despachos a través de la agencia aduana. Bien, muy bien. Entonces nos estaremos viendo en la siguiente clase para concluir el análisis del caso de exportaciones para dar entonces ya casi termina todo porque es lo que mandaba el contenido de ya realicé uno con IMPO, ahora he realizado uno con EXPO. Hemos hablado del manejo de la página nacional. Entonces, solo me falta ver el booking, creo que es, y el warehouse, analizarlo para tener todo completo la información. Entonces, buenas noches, nos estamos viendo con todos el día siguiente de la sesión. Sí, gracias a todos. Entonces, gracias por su participación. Gracias, Alison. Gracias, Ana. Gracias, Camila. Bueno, espero que no tenga más inconveniente, Camila. Gracias, Ronald. Nos vemos, Jocelyn. Hasta la siguiente sesión. Entonces. Buenas noches, Ronald. Saludos con todos. Buenas noches, Ana. Nos vemos hasta la siguiente sesión.